Y es que el comunismo y el nazismo son las ideologías responsables de las mayores atrocidades del siglo XX. Sin embargo, si bien frente al nazismo el sentimiento es de repulsa, es unánime, no ocurre lo mismo con el comunismo. A los intelectuales, mayoritariamente de izquierdas, les seducen las palabras y van a veces a que los hechos sean menos significativos que las palabras. En ocasiones, en vez de condenarlo directamente, hablan de la perversión del comunismo real. Alemania, derrotada en la Segunda Guerra Mundial, ha asumido los horrores causados por el régimen nazi y ha intentado repararlo. Los rusos, bando vencedor en la Segunda Guerra Mundial, no han asumido los horrores provocados por Lenin y Stalin. Lenin todavía es venerado en Rusia y se niega que Stalin sea responsable de un genocidio. Mao, el mayor esclavizador y asesino en masa de todos los tiempos, es reverenciado en China y figura todavía en los billetes chinos. Es responsabilidad de todos nosotros transmitir a la juventud que el comunismo es la ideología responsable del mayor genocidio de la humanidad, comparable en horror al nazismo. Es algo que le debemos a las víctimas del comunismo. Libros recientes sobre el comunismo, a modo de ejemplo, pues son estos dos, de Stéphane Courtois, El libro negro del comunismo, y de Federico Jiménez Los Santos, Memoria del comunismo, de Lenin a Podemos. Este salió todavía hace unos meses. Desde Foro LC queremos contribuir a difundir lo que supuso el comunismo en el pasado y lo que supone en el presente, y para ello hemos invitado a dos testigos directos de la realidad de Cuba y Venezuela. Hablará primeramente nuestro vicepresidente, José Delgado, con la conferencia cuyo título ven en pantalla, y a continuación hablarán estas dos personas que se acaban. José Delgado, cuando quieras. Muchas gracias, presidente. Un sábado santo, 9 de abril de 1977, pocos meses antes de las primeras elecciones del post-franquismo, el Partido Comunista de España fue inscrito en el registro de asociaciones, tras cerca de 40 años de clandestinidad. Por aquel entonces, la República Federal de Alemania no contemplaba la posibilidad de legalizar al Partido Comunista. El propio PSOE en España se dividía entre los partidarios de apoyar la legalización del PC y los que no querían otra fuerza que les disputase la hegemonía de la izquierda. Escaldados como estaban del aprovechamiento que, como veremos, los comunistas habían tenido de los socialistas desde el inicio de los años. ¿Qué saldo a favor o en contra tenían los comunistas para participar en la vida pública? Que decida el amable asistente después de las consideraciones que expondremos a continuación. Decían de Esparta que no tenía ejército porque Esparta en sí era un ejército. De los comunistas en España se podría decir que no tenían partido porque estaban encuadrados en uno fundado en 1879 por Pablo Iglesias Posa, cuyo programa político tenía un acentuado dogmatismo marxista en lo que se refiere al análisis de la sociedad, pero que tenía un escaso acomodo en la realidad española, en la que el proletariado era minúsculo y la burguesía muy reducida. Entre los dos no llegarían ni a la 10ª parte de la sociedad. El punto de inflexión para la ruptura de la unidad de los marxistas españoles se sitúa en la Tercera Internacional, en marzo de 1919, donde se alzaron victoriosas las tesis del marxismo-leninismo sobre las del reformismo. En el PSOE, y de manera especial en sus juventudes, se produjo cierto movimiento de adhesión a la Internacional Comunista. Y el 15 de abril de 1920, en la Casa de Pueblo de Madrid, en uno de esos famosos golpes de timón, que para algunos gustos son demasiado frecuentes dentro del Partido Socialista, se reunió en Asamblea Nacional con un solo punto en el orden del día:
necesidad de transformar la Juventud Socialista en Partido Comunista. Renovación, que así se llamaba el periódico de la Juventud Socialista, se transformó en El Comunista, primer órgano de prensa del nuevo partido, autodenominado de la clase obrera, en el que apareció su manifiesto fundacional. No voy a leer el manifiesto fundacional porque es demasiado largo, pero lo que hacían era posicionarse del lado de los soviets en la guerra civil rusa, haciendo una alabanza de lo que era su sentido revolucionario y de lo que luego fue. Bien, este recién estrenado Partido Comunista envió una delegación al segundo congreso de la Internacional Comunista reunido en Moscú, a finales de 1920. El poder soviético reconoció al joven partido como sección española de la Tercera Internacional, y a partir de entonces la franquicia española del internacionalismo se revelaría como una fuerza política, según ellos, dotada de un claro contenido proletario, como un partido inspirado en los métodos y principios leninistas de organización, como un combatiente de vanguardia por la transformación de la España semifeudal y monárquica en una España democrática y abierta al progreso, quizá como en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mientras tanto, la crisis en el PSOE continuaba. El 13 de abril de 1921, algunos delegados abandonaron el tercer Congreso Extraordinario del PSOE y se trasladaron a los locales de la Escuela Nueva para cambiar una S por una C y declarar constituido el Partido Comunista Obrero Español. Veía la luz de este modo el segundo Partido Comunista de España, adherido también a la Tercera Internacional, y cuyo origen, igual que el primero, estaba en el partido del señor Iglesias, que tanto sufrió por estas deserciones. Del 7 al 14 de noviembre de 1921 se celebró en Madrid una conferencia para la fusión de estos dos nuevos e incipientes partidos, en un solo Partido Comunista de España, el PCA, que se lanza sin perder un minuto a desarrollar su sentido patrimonial de las masas de obreros y campesinos. Este nuevo partido echará en cara a sus excamaradas del Partido Socialista, que se habían vuelto unos burgueses al proclamar la necesidad de pactar una tregua social entre el capital y el proletariado. Recuerden ustedes que el Partido Socialista por aquel entonces se posicionó a favor de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. La pretensión de este nuevo partido no era otra que la de importar el modelo del cruento golpe de Estado soviético de octubre de 1919 e implantar ese paraíso socialista en España. Lo que consiguieron, sin mucho tardar, fue que su causa fuese cruenta, porque esa lucha de las masas trabajadoras por el pan y la tierra, como les gustaba decir, la lió. Y el gobierno de la República, en ese momento estaban gobernando una coalición de republicanos y socialistas, con la llamada Ley de Defensa de la República de octubre de 1931, que esta ley, para los que la conocen y para los que no, fue el modo de arrancar el bienio de hazaña, consistía en dejar fuera de la vida pública a los católicos, a los conservadores o a cualquier otro sospechoso de animadversión con la República. Era lo que se denominaba la ley del embudo para embridar a las fuerzas de oposición. Pero claro, esta ley de defensa de la República pues, también se aplicó a los nuevos revoltosos, que eran los del Partido Comunista de España, y se saldó con el derramamiento de la sangre en las tragedias de Castiblanco, de Arnedo y de Casasviejas, que es la más conocida, pero no la más común. Esas masas obreras y campesinas de las que tanto alardeaban, en las primeras elecciones legislativas a las que se presentaron, en julio de 1931, obtuvieron 60.000 votos. En paralelo a estas acciones estabilizadoras, el PC desarrolló una estrategia de coalición siguiendo al detalle el manual del buen revolucionario, que aconseja alianzas cuando se hace imposible la victoria.
De este modo, el partido propugnó y propició la creación del Frente Antifascista, concebido para agrupar a cuantos estuvieran dispuestos a cerrar el paso a lo que ellos denominaban reacción. Inicialmente, este Frente Antifascista estuvo integrado por el Partido Comunista, la Juventud Comunista, la Confederación General del Trabajo Unitaria, la Federación Tabaquera, el Partido Federal y la Izquierda Radical Socialista, y diputados de diversas tendencias. Las 5 primeras formaciones eran organizaciones vinculadas a las corrientes comunistas. Esto es algo tan habitual que lo pueden encontrar hoy en día. Y en noviembre de 1933, en Málaga, el Partido Comunista obtuvo su primer escaño, configurado en lo que se denominó el Frente Popular. Es la primera vez que aparece esa denominación de Frente Popular y fue en Málaga, yendo coaligados con el Partido Socialista Obrero Español. He aquí que este partido, el Partido Socialista Obrero Español, entre sus dos almas empezaba a triunfar la dirigida por Largo Caballero, que había sido en 1920 y años posteriores junto a Besteiro, según la propaganda comunista, uno de los clásicos representantes de la tendencia derechista, oportunista en las filas del Partido Socialista. Pues de esa denominación pasó a ser el colaborador con el incipiente Partido Comunista. El PC conseguía de este modo avanzar en la estrategia marcada, atrayéndose a estos socialistas que estaban igual de radicalizados que ellos, y establecer con el PSOE un acuerdo de base para la realización de la unidad de la clase obrera, sin la cual no era posible oponer una resistencia a la seria amenaza fascista. Esa seria amenaza fascista en España, si estaba representada, lo sería por la falange española, que, como veremos más adelante, tenía muy poca representación. Llegamos a 1933 en las elecciones a Cortes, que gana el centro-derecha. Sucede lo que no debería suceder jamás. Pierden los que habían traído la República y los principales dirigentes de los republicanos de izquierda, nada más conocerse los resultados electorales, encabezados por Manuel Azaña, presionan al entonces presidente de la República, el Niceto de Alcalá Zamora, para que convoque nuevas elecciones antes de que se constituyan las Cortes recién elegidas. ¿Por qué? Porque no habían ganado los que tenían que ganar. La coalición de derechas en esas elecciones obtuvo 158 diputados. En esta coalición de derechas, como ustedes saben, el partido fundamental era la CEDA, que había tenido 115, se le añadían unos partidos denominados agrarios, independientes. Los monárquicos habían obtenido 39 escaños, uno, Falange Española, y luego otros grupos de centro y de centro-derecha obtuvieron 138 diputados. Fíjense que frente a los de la coalición de izquierdas, mejor dicho, la izquierda marxista, de la que estaban los del PSOE y los de la Unión Socialista Catalana y el PC, obtuvieron solamente 63 diputados. Y los republicanos de izquierda, 13. Es decir, la victoria fue por goleada. Estamos hablando del año 33, en lo que ha pasado a la historia como bienio negro, porque la izquierda se empeñó en denominarlo así y prácticamente todo el mundo le ha comprado esa mercancía. Se había producido un vuelco tan espectacular en esas elecciones respecto a las primeras de la Segunda República, y gobernaba como presidente Lerroux, que era el del Partido Radical, no había obtenido tantos escaños como la CEDA, pero estas cosas de la derecha vergonzante en España. Habían preferido que fuese Lerroux en vez de Gil Robles. Bien, hay una crisis tremenda en el momento en que Gil Robles decide que en su gobierno entrasen 3 ministros de la CEDA. Algunos en el PSOE planteaban la idea de una insurrección popular para recuperar lo que las urnas no le habían concedido. Y el 25 de septiembre ya anunciaba el periódico El Socialista lo siguiente: renuncie todo el mundo a la revolución pacífica, bendita sea la guerra. Y 2 días más tarde añadía: las nubes van cargadas caminos de octubre, repetimos lo que dijimos hace meses, atención al disco rojo, el mes próximo
puede ser nuestro octubre. Nos aguardan días de prueba, jornadas duras. La responsabilidad del proletariado español y de sus cabezas puede ser enorme. Tenemos nuestro ejército a la espera de ser movilizado y nuestra política internacional y nuestros planes de socialización. El PC, aunque el Partido Socialista lo presionaba para que se uniese a esta revolución, no tenía claro que se pudiese ganar. Y como buenos marxistas, conocedores de que para jugar a la insurrección sin garantías era mejor no jugar. Pero al final acabaron uniéndose a la revuelta liderada por el Partido Socialista. La insurrección tuvo un seguimiento muy desigual en España. Prácticamente fue controlada por el gobierno en todas las regiones, exceptuando en Asturias y en Cataluña. En Cataluña, como suelen hacer, aprovecharon, estando de presidente de la Generalitat, el famoso Companys, a proclamar la formación del Estado catalán dentro de la República Federal Española. Duró pocas horas. Pero, sin embargo, en Asturias, los sindicatos, lo que denominaban la Alianza Obrera Revolucionaria, sindicatos de carácter socialista y también los anarquistas y cenetistas, se habían armado y consiguieron movilizar a más de 20.000 milicianos, lo que supuso una auténtica batalla. Historiadores tan diversos como Salvador de Madariaga, Carlos Seco Serrano, Raymond Carr, Edward Malefakis, Gabriel Jackson, Richard Robinson, Stanley Payne, Jesús Palacios, Carlos Rama, Ricardo de la Cierva, coinciden en que octubre de 1934 fue el preludio de o la primera batalla de la Guerra Civil. No había que esperar al 18 de julio para que hubiese un alzamiento. La revolución y ese preludio de la Guerra Civil vino en octubre de 1934. Y aunque se pretenda ocultar, vino de la mano del Partido Socialista Obrero Español. Bien, después de muchas negociaciones se llegó a la elaboración de un pacto en enero de 1936, un pacto que siempre había sido propugnado por el Partido Comunista, que lo que pretendía era obtener la mayor coalición posible para enfrentarse a las siguientes elecciones, la de 1936. El leitmotiv de esa coalición no era otro que la libertad de los presos políticos. Estas cosas les suenan. La historia en España se va a repetir. Los presos políticos eran aquellos que habían participado cruentamente en la rebelión de octubre, que estaban encarcelados. Pues esa fue la amalgama para conseguir que se realizase el Frente Popular. La única, no hubo otra. Este Frente Popular, en febrero, las elecciones de febrero de 1936, las famosas elecciones, obtuvo oficialmente 268 diputados, de las que se dividían en 158 republicanos, 88 socialistas y 17 comunistas. Fíjense que han pasado de 1 en las anteriores elecciones, en Málaga, donde consiguieron una representación, a 17, del Partido Comunista. En contra de esto, bueno, en el otro bando, oficialmente a la derecha y al centro derecha se le otorgaron 205 diputados. 268 frente a 205. Pero, gracias a Manuel Álvarez Tardío y Roberto Vila García, conocemos el calibre del fraude cometido. Al menos 50 actas de diputado se adjudicaron indebidamente al Frente Popular. Si ustedes suman los 205 diputados que había obtenido las coaliciones o los partidos de centro y de centro-derecha a esas 50 actas que indebidamente pasaron a manos del Frente Popular, obtienen que la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados hubiese recaído en las fuerzas de centro y de centro-derecha, lo que habría evitado la Guerra Civil Española. Antes el presidente Ramón Borràs recomendaba 2 libros, yo me atrevería a recomendar uno más, que es el escrito por estos 2 autores, que se titula Fraude y violencia en las elecciones que ganó el Frente Popular. Merece la pena leerlo, entre otras cosas porque la ciudad de La Coruña aparece muchas veces nombrada. Bien,
comunistas, los de Largo Caballero, predicaban el objetivo de la bolchevización del socialismo y convertirlo en un instrumento revolucionario. Hicieron esa prueba en 1934 y ya en 1936 estaban prácticamente todo el partido en manos de los radicales. El Partido Socialista tenía en su interior un caballo de Troya con la panza, en este caso, repleta de comunistas. Estaban intramuros del PSOE aguardando su oportunidad y 2 meses después de la citada cita electoral, el partido sufrió la madre de todas las emboscadas. Cuando los radicales comprobaron que el PSOE no se bolchevizaba adecuadamente, unificaron la Juventud Socialista y la Juventud Comunista en una sola organización. Esto tuvo lugar en abril de 1936. Esta nueva entidad juvenil, encabezada por Santiago Carrillo, como secretario general, y una segunda realización unitaria, como la llamaban ellos, que fue la creación del Partido Socialista Unificado de Cataluña, el PSUV, que tuvo lugar en julio de ese mismo año, de 1936, hicieron, fíjense ustedes, que el Partido Comunista de España dejara de ser un partido minoritario que había sacado 17 representantes en las elecciones anteriores, o sea, unos meses antes, y que contaba con menos de 30.000 afiliados solamente por el paso de las juventudes socialistas, con sus 100.000 afiliados, es decir, multiplicó algo más de 3 veces su volumen. El crecimiento de las fuerzas comunistas, no solamente en España, sino en el resto de países donde han tenido que sufrir, siempre es el mismo. Saben ustedes que en 1936 fue asesinado Enrique Calvo Sotelo, parlamentario de derechas español, y esto provocó lo que para unos es el alzamiento y para otros la sublevación del 18 de julio. Esta sublevación del 18 de julio, que era un golpe de Estado, no se concibió de otra manera, pudo haberse paralizado en ese momento, a los pocos días, porque hubo un intento desde el gobierno de Martínez Barrio, que tras la dimisión de Casares Quiroga pretendió llegar a un pacto con los sublevados. ¿Qué hizo el Partido Comunista? El Partido Comunista no hizo otra cosa que acto de presencia en la calle. Rodeemos el Congreso. El PCE no dudó un instante en que la negociación con los rebeldes y un posible acuerdo que evitase el enfrentamiento fuese conveniente. Ellos no lo querían. Los radicales volvieron a torcer el brazo a los moderados y José Giral formó gobierno, sin olvidarse de armar al pueblo. El golpe fracasa y se inicia la guerra civil. Durante la guerra civil, ¿qué hizo el Partido Comunista? Pues lo que ya habían experimentado en Rusia. En el ámbito internacional, el PC, frente a la política de no intervención de la Sociedad de Naciones, que tenemos que recordarlo, recabó el apoyo de la URSS, no tuvo otro. Los partidos comunistas, donde los había, los países que los había, movilizaron a esas amplias masas de trabajadores y la expresión del internacionalismo se plasmó en las brigadas internacionales. Las brigadas internacionales no son luchadores por la democracia, como nos quieren hacer creer. Son fruto de la Tercera Internacional Comunista. Los banderines de enganche eran los partidos comunistas de los distintos países. Y es curioso que el apoyo que recibió el gobierno de la República solamente fuese el de Stalin, mientras que, por ejemplo, Léon Blum, socialista y presidente del gobierno francés, fuera el que apadrinó la no intervención. Otro socialista, Spaak, miembro de Relaciones Exteriores del gobierno belga, fue de los primeros que planteó el reconocimiento del bando nacional, y que fueron los gobiernos de los países escandinavos, precisamente, también con sus socialistas al frente, los que se apresuraron a enviar representación al gobierno del general Franco en Burgos, y de los primeros en reconocerlo. Bueno, internamente los comunistas españoles centraron sus esfuerzos en la creación de lo que denominaban el Quinto Regimiento, que era el embrión del añorado Ejército Rojo.
consiguieron que el gobierno hiciesen caso a la estructura de ejército que ellos pretendían, que básicamente consistía en que todas las unidades militares tenían que tener un comisario político. Este esfuerzo del Partido Comunista en lo que ellos denominaron la Gran Guerra Revolucionaria se estaba convirtiendo en la guerra que estaba ganando Franco. Los intentos de alargarla no convencían al Frente Republicano y se buscaron responsables. Al final, Besteiro y el coronel Casado vieron que esto no llevaba a ningún sitio y decidieron terminar con la guerra. El Partido Comunista achacó a los gobiernos de Francia y Gran Bretaña y a sus servicios secretos el hecho de que los dejasen solos frente a los denominados fascistas. De este modo, el 27 de febrero de 1939, el embajador inglés en España comunicó a los representantes del Gobierno de la República que al día siguiente se presentaría en la Cámara de los Comunes una moción para su votación en la que pretendían el reconocimiento del gobierno del general Franco y retirar la representación diplomática del gobierno de la República. A esta iniciativa británica también se unió el gobierno francés. Terminada la guerra civil, el PC pasó a la clandestinidad en espera de... No consiguió alargar la guerra al inicio de la Segunda Guerra Mundial, se retiró a la clandestinidad y esa propaganda de confrontación le duró el tiempo en el que los aliados, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta de lo que era la Unión Soviética. En palabras de Churchill, había caído sobre Europa un telón de acero, y ese telón pretendía ocultar las carencias y miserias de este nuevo régimen. Los comunistas españoles pues, tuvieron que abandonar toda esperanza, si es que todavía tenían alguna a finales de los años 40. Esa esperanza era una intervención extranjera que derrocase al régimen surgido de la guerra que ganó Franco. El partido se replegó en condiciones, según ellos, extraordinariamente difíciles, no lo dudamos. Pero el camarada Stalin no podía olvidar su fracaso en España ni la participación de España en la División Azul dentro de sus fronteras. Y la presión que ejerció en la Conferencia de Potsdam en 1945 y en las Naciones Unidas en 1946, una vez creadas, se saldó con una condena de la dictadura del general Franco y por la ayuda prestada a las potencias del eje. Pero la amenaza del imperialismo soviético a la paz en el mundo y la nueva política de bloques hizo que esa condena no se tradujese en medidas concretas, tales como la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. El bloque comunista, como ustedes saben, fue apropiándose del control de los países por los que avanzaba su bien engrasada maquinaria de guerra. El Ejército Rojo llegó a Berlín y desde ahí hacia el este florecieron repúblicas democráticas populares. Alemania Oriental, Polonia, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y Yugoslavia. Países de Asia como China, Corea del Norte y posteriormente Vietnam se constituyeron en el campo mundial del socialismo, sobre la vida y destino de 1.000 millones de almas, que ocupaban la tercera parte del globo terráqueo. Luego continuaría la expansión por Hispanoamérica y África. Mientras tanto, en plena Guerra Fría, el Partido Comunista de España tuvo que enfrentarse con nuevas dificultades. La política de los gobiernos occidentales, incluso la de la Internacional Socialista, se centraba en el anticomunismo. El gobierno francés, en el que participaban los socialistas, prohibió Mundo Obrero, que era su órgano de difusión, y numerosos militantes del Partido Comunista de España y del PSUV fueron detenidos y deportados. Una vez que desistieron de sus intentos de rebelión popular en España, el Partido Comunista regresó al viejo concepto, esto es una cosa también muy característica, de la Unión Nacional. Cuando ya no pueden más, acuden a la Unión Nacional, proponiendo una reconciliación nacional de los españoles, al tiempo que miembros del partido se infiltraban en organizaciones de movimientos sociales, especialmente las católicas, la Juventud Obrera Católica, las Hermandades Obreras de Acción Católica y el movimiento sindical también de Acción Católica, para desestabilizar el régimen y promover conflictos laborales y políticos. En los años 60, de toda la oposición de izquierdas en España, únicamente los comunistas, quedaban los comunistas como prácticamente desde que terminó la Guerra Civil. Pero el único sector político que realmente preocupaba a Franco eran los monárquicos. El 30 de julio de 1974, el PC constituyó en París lo que se denominó la Junta Democrática, integrada por dos pequeños
partidos neomarxistas y un útil compañero, siempre hay un tonto útil para estas cosas, que era la transfigurada Comunión Tradicionalista Carlista, que bajo el liderazgo de Carlos Hugo había evolucionado desde la extrema derecha hasta la izquierda para abrazar el socialismo autogestionario. Para rematar esta conjunción de nuevos afines, desde Portugal, don Juan, el abuelo del actual rey don Felipe, se une a la Junta y pretende convertirse en el rey de los rojos. Durante el lanzamiento pretendió todo lo contrario. Mientras tanto, también en ese año 75, el PSOE y otros partidos de izquierda y liberales se agruparon en lo que se denominó la Plataforma de Convergencia Democrática, a la que también, por supuesto, se unió el aspirante carlista, Carlos Hugo. Bien, la Junta Democrática Comunista llegó a organizar una conferencia, curiosa, en el Congreso de Washington, en julio del 75, para pedir al gobierno norteamericano que ejerciera una presión directa sobre Madrid tras la muerte de Franco, lo que supuso un ejemplo curioso de cómo un partido comunista apremia a la administración norteamericana para que intervenga en los asuntos internos de un país soberano. Pocos años después, en 1977, como decíamos al principio de la intervención, en un sábado santo el Partido Comunista fue legalizado por el gobierno de Adolfo Suárez. Carrillo volvió, ya no era el de Paracuellos. España quería la reconciliación. Tras los asesinatos de abogados laboralistas en Atocha, el Partido Comunista de España, tremendamente disciplinado, pareció estar preparado para la vida de... Probablemente nos estaríamos riendo de que Podemos pudiese llegar al gobierno de España. Pero hoy nadie puede asegurar lo que el futuro nos deparará. Hay quien se tranquiliza diciendo que España no es Venezuela, del mismo modo que hubo quien decía que Venezuela no era Cuba. Pero para hablar de esto tenemos hoy los testimonios de primera mano a cargo de unos invitados de lujo que tomarán ahora la palabra. Nuestra asociación Foro LC nace como un lugar de reflexión para combatir la corrupción y la involución. ¿Por qué la corrupción y la involución? Porque nos consta que estas nuevas marcas de lo que al final es el viejo comunismo utilizan siempre el desencanto popular que suele venir porque gobernantes, no sé cómo denominarlos, corruptos, es lo mejor que les define, acaban con la paciencia de la ciudadanía. Y estos sembradores del odio utilizan esto de una forma magistral. Repito, lugar de reflexión para combatir la corrupción y la involución que supondría que un gobierno radical tomase las riendas de España. Muchas gracias por la atención y ahora vamos a tener unos testimonios de primera mano que nos pueden ayudar mucho en esta España tan querida para que no suceda lo que en otras tierras tan queridas y tan dolidas por lo que están sufriendo sucede. Muchas gracias. Hablarán a continuación Fran Vegapita, perteneciente a la Asociación de Víctimas del Castrismo, que aglomera a todos los exiliados, y Gustavo Nayikoy, coordinador general de la plataforma Venezuela, Libertad y Justicia. Después de su intervención, daremos turno de preguntas por si alguien del público desea plantearle alguna cosa. ¿Queréis? Gracias. Bien, ante todo, decir que más que una asociación nosotros somos el exilio, pero todo el exilio y todas las víctimas del comunismo. Y cuando me refiero a todas las víctimas del comunismo, no estoy hablando solamente de los exiliados cubanos y de los exiliados venezolanos. Me refiero a todo aquel que por razón de la actividad del comunismo en el mundo, en todo tiempo y lugar, se vea afectado. Así lo entendemos y creemos que además es esa la esencia con la que nos tenemos que relacionar para afrontar el mal común que nos asalta ahora en España. Bien, antes de comenzar, yo quiero que entiendan que mis palabras, si las ven fuertes, no interpreten vehemencia en ellas. Para nosotros es una guerra.
Una guerra que se libra en este caso con ideas o con procedimientos políticos o con procedimientos sociales, muy por llegar todavía, pero una guerra. Una guerra que, si llegado el caso, nos dan la ocasión de combatir en el campo de batalla, literalmente hablando, militarmente hablando, lo haremos. Nosotros vamos a hablar de ciertas objetividades que pueden herir alguna sensibilidad en los presentes si tienen alguna inclinación sobre alguno de los partidos políticos españoles. Pero esto es un problema global que va mucho más allá de izquierdas, derecha, comunismo, etc. Para empezar, lo primero que tiene que quedarnos muy claro, y lo voy a transmitir así, es que la socialdemocracia no existe. Empecemos por ahí. Para nosotros la historia de España es mucho más sencilla para poder sacar conclusiones tajantes. Ahora mismo se acaba de hacer una intervención con unos datos muy progresivos y fehacientes, y nosotros tenemos el convencimiento de que la verdad solo ocurre, o sea, los hechos solo son ciertos o verídicos en el momento en que ocurren. Una vez que ocurren, a partir de ahí todos son interpretaciones de ello, incluso aunque se tenga prueba. Y de esto es un testimonio fehaciente la izquierda internacional. La socialdemocracia es, podríamos simplificadamente definirla como la prevalencia de los elementos de izquierdas y comunistas que, transmitiendo su ideología de extremo concepto del bien, una generación que no vivió esos hechos violentos y criminosos, cree en esas ideas. Las teorías desde Marx hasta el último gato que se pretenda ideólogo del comunismo, siempre versan, bueno, puedo hablar ya así directamente, siempre versan en esta dirección. Existe un concepto de la sociedad, de la comunidad, de manera abstracta, en extremo, del bien, que se lo creen las nuevas generaciones que siguen esas ideas. Sin ir más lejos, ya sabemos, nosotros tenemos la idea, y perdón si hay alguien aquí simpatizante del PSOE, pero creemos que es el partido más nocivo para la historia de España. Sin embargo, cuando llegó la etapa de Felipe González, hubo un cambio en esa formación, porque entendían estratégicamente que había toda una generación que no había vivido aquellas realidades y que se creían la propaganda de esta formación. Y entonces pasaron a ser personas que creían que hacer políticas generales para todos, que hacer políticas destinadas al gasto público y un largo etcétera, era algo socialista. Y eso no es así. El socialismo, vamos a empezar por definirlo. El socialismo técnicamente es una fase del comunismo. Es técnicamente una fase del comunismo. Antes de entrar en un teoricismo, y no me pretendo extender mucho sobre esto, hay que decir algo muy importante. Los sistemas políticos más socialistas no son de izquierda, no han sido de izquierda. Voy a decir algo que quizás pueda caer como una bomba, pero es una realidad histórica probada. En toda la historia moderna, no hablo posmoderna, estamos en el posmodernismo, toda la historia moderna, básicamente la extensión del siglo XX, el sistema más socialista que ha habido es el de Benito Mussolini. Incluso desde el principio, no solamente en su propaganda electoral, sino incluso puesto en práctica jurídicamente, llegó a establecer la normativa que vinculaba a los obreros, tan
señalados por los comunistas, como órganos directivos dentro de las propias empresas, y no solamente dentro de los procesos tecnológicos, incluso dentro de procedimientos de estrategia de empresa. Todo dentro de aquella política de que dentro del Estado todo, el Estado lo determina todo y sin el Estado nada. Ya sabemos cómo es la ideología del fascismo. Hablamos del fascismo como sistema político. Hay que diferenciar del concepto peyorativo de fascismo que instrumentaliza a la izquierda para dañar o para hacer una comparativa de ella misma, ya que a fin de cuentas, recordemos que el fascismo salió del socialismo. Lo mismo también que el movimiento nacional socialista, bien, que es otra cuestión. Hay una cuestión muy importante. El socialismo es una etapa en la instauración del comunismo. Según la teoría marxista, era completamente teoricista. Después llegó Lenin con la práctica del crimen y la ajustó a sus intereses y a sus problemas reales en la URSS. Desde el punto de vista marxista, para transformar la sociedad, que es su objetivo irrenunciable, para transformar la sociedad lo primero que tiene que ocurrir es una revolución proletaria. Se le llamó revolución proletaria hasta que llegó la Guerra Civil Española y le salió el tiro por la culata, y entonces se empezó a llamar revolución democrático-popular. Y de ahí sale la designación de todos los países excomunistas que tenían este presente. El socialismo es la etapa intermedia. Ellos plantean que hay una primera etapa en que se llega al poder mediante la violencia, y la violencia no es un camino corto, sino es un camino necesario para limpiar ideas. Hay que limpiar todas aquellas clases, incluso aquellas ideas que se opongan al proletariado. El proletariado, obviamente, es una instrumentalización, porque en la práctica el comunismo es el más acérrimo sistema de élites públicas. O sea, existe unos aforados que mandan los designios de, no solamente del país, de cada vida individualmente hablando, y se eternizan en el poder. De ahí sale, bueno, los señalamientos de que el comunismo, más que una dictadura del proletariado, es una dictadura sobre el proletariado. Pero esta es la primera fase. Una vez que llega la dictadura del proletariado y ya se tienen todos, las relaciones de producción se han cambiado. Estoy hablando en los términos en que ellos hablan. Se han cambiado las relaciones de producción. El Estado es el monopolista de la economía. Hay una transformación de la conciencia en cuanto a lo que es la renta, niveles de distribución, etcétera, etcétera. Y una vez que, según ellos, se logra determinada conciencia, que más que nada es una obligación de pensamiento único, llega el llamado socialismo. El socialismo consiste en una fase en que la sociedad se prepara para recibir la siguiente, el comunismo. Nadie ha metodizado sobre cómo será ese socialismo, ni siquiera Carlos Marx. Nadie. No existe ninguna teoría sobre qué es el socialismo propiamente. Digo esto por lo siguiente. Existen tres comunismos. El comunismo en realidad es, como dicen los criminólogos, donde no existe nunca una casualidad. Todo está interconectado. Obviamente, el primer comunismo es el comunismo soviético. La guerra civil no fue un fenómeno que ocurrió en España. Vino precisamente de la Tercera Internacional, la Comité. Las internacionales comunistas empezaron por agrupar una idea respecto al mundo para hacer una suerte de pedagogía en la Primera Internacional, donde, bueno, se hablaba de
más que nada filosóficamente, qué se prefería, si el Estado al principio desaparecía o el Estado permanecía convenientemente como le interesaba a los comunistas hasta que llegara la etapa del comunismo. En ese lapsus tenemos, por un lado, a Mikhail Bakunin y a Carlos Marx. La Segunda Internacional ya empezó a plantear el mal de males, que es considerar que aparte de la revolución, y de una revolución siempre estamos hablando de la violencia, es necesario considerar otra vía, y esa otra vía era la vía electoral. Aquí hagamos un punto. No hablaban, desde la Segunda Internacional a la Tercera, que se convirtió en todo un plan, no hablaban de la vía electoral como una participación en los regímenes constitucionalistas de Occidente. No. Se hablaba de la vía electoral porque se planteaba desde un principio que la mayoría de las constituciones occidentales tenían una serie de errores y puertas insospechadas desde el punto de vista jurídico que permitían cambiar el propio sistema político desde dentro. Esto fue se llevó tan a cabo que incluso, a Dios gracias, una de las razones que hizo fracasar la pretendida guerrilla del Che Guevara en Bolivia fue la política del Partido Comunista, con Carlos Monge a la cabeza, que quería seguir esta línea. Y esta línea es exactamente la misma que hoy por hoy se está intentando aplicar aquí en España. Bien, existe obviamente el segundo comunismo, que son los chinos. El segundo comunismo no es la comunista china de ahora. Eso fue una reforma desde Deng Xiaoping, una reforma que hubo para adecuar y proteger el sistema político comunista chino metido dentro de la globalización, y estratégicamente les salió bien. ¿Qué pasa? Que antes de Deng Xiaoping toda la doctrina era maoísta, y el maoísmo no tiene absolutamente nada que ver con esta versión de comunismo chino. Bien, básicamente, ¿en qué se diferencia el comunismo chino? Yo creo que se cansó. Bueno, pero quítalo, es igual. Bueno, básicamente lo que se diferencia un comunismo de otro es que uno enarbola la clase proletaria por la industrialización en las ciudades, y el otro, obviamente, por la característica de China, la clase campesina. ¿Y qué es lo que les define? Pues simplemente que Mao Zedong nunca perdonó a Stalin que no le apoyara en la Larga Marcha, y siempre fueron enemigos. Básicamente ahí se refiere eso. Pero surge otro comunismo, que es el llamado tercer comunismo. El tercer comunismo, para que se entienda, empezó en 1959 en La Habana. Y no es por granjearle protagonismo a la dictadura de Fidel Castro, sino porque el tercer comunismo, ya la dictadura castrista, ya empezó con autonomía en la expansión de su sistema político. Ya en 1959 hubo 3 países a los que se intentó invadir y fracasó. Panamá, Venezuela y Trujillo, República Dominicana. A partir de ahí, el castrismo, se imbricó en lo que es el comunismo soviético en el mundo. Toda la ayuda y toda la manutención venía básicamente de allí. La economía cubana no funcionaba expresamente. La mayoría de la gente cree que en el tercer comunismo, por ejemplo en Cuba, en este caso Venezuela, y ahora ante la amenaza en España, la mayoría de la gente cree que el problema
de la disfuncionalidad de la economía es por la falta de capacidad de ese comunismo. No, es una característica de este comunismo. Dado el perfil del sujeto social latino, lo que le interesa a ese comunismo es ante todo, que haya necesidad, sobre la base de que el hombre, cuando tiene necesidad, no puede hacer política, no puede hacer literatura, no puede hacer nada que no sea atender a su propia inmediatez. Y en esa tesitura no puede haber agrupaciones, no puede haber movimientos sociales y un largo etcétera. El tercer comunismo nace en La Habana, en la Tricontinental de La Habana en 1966, casi oficialmente. La Tricontinental de La Habana fue una reunión de todos aquellos grupos terroristas antioccidentales, no solamente de carácter marxista, sino incluso de otras culturas, como por ejemplo la rama islamista. Desde entonces se abrió una colaboración entre los dos comunismos que ha permanecido hasta nuestros días. Lo otro que caracteriza al tercer comunismo es el movimiento de los países no alineados. Otrora estaba el primer mundo, que es Occidente, el segundo mundo, que era el mundo comunista, Europa del Este, y el tercer mundo, aquellos países que hoy los politólogos les llaman países, economías o sistemas fallidos, etcétera, que se agrupaban todos bajo un mandato que era político y que emulaba o imitaba precisamente a la Comité. En esta suerte, yo no les voy a cansar con la cantidad de países que se invadió por parte del tercer comunismo, pero prácticamente todos los países de Latinoamérica, los países africanos y países de Asia fueron invadidos por este tercer comunismo. Bien, la técnica electoral fue lo que se aplicó en Venezuela desde un principio. En ningún momento surgió un señor que se llamaba Hugo Chávez y de manera espontánea hizo su pretendida revolución. Desde mucho tiempo antes esto se venía preparando por el Departamento América, todopoderoso Departamento América de la Dirección de Inteligencia del castrismo, el DGI. Cuando cayó el muro de Berlín y cayó el comunismo, inmediatamente cesó la financiación al régimen y el régimen tuvo que buscar nuevas vías. Venezuela siempre fue uno de los objetivos, igual que Brasil. Con Brasil lo intentaron, incluso Lula da Silva pertenecía y se relacionó durante muchos años con el Departamento América. El director del Departamento América, el alias Papa Roja, trabajaba codo con él. ¿Qué pasó? Que después por los grupos económicos y de determinación política que mueven a Brasil como motor, este señor Lula da Silva cambió y suavizó más y no siguieron los pasos que siguió Hugo Chávez. Bien. Lo que tenemos en España es un desembarco del tercer comunismo. España siempre fue para el tercer comunismo la puerta de entrada a Europa. En España, lo que persigue el tercer comunismo ante todo es la financiación, líneas de créditos públicos, mayoritariamente, líneas de crédito público englobados en lo que es la deuda externa, que nunca paga. Otra de las cuestiones que persigue también con España es poder establecer una política que sea
fin, que sea una política que sea permisiva con la dictadura. Hay que entender que España es la puerta para América en todos los sentidos, tanto políticamente como económicamente, incluso como delictivamente, porque ahí están los clanes de la droga de toda la historia de Sudamérica. España es la puerta de Europa. A España, las guerrillas de narcotráfico entre España y Estados Unidos llegaron a mover 1.000 millones de toneladas al año. 1.000 millones de toneladas que entraban, la mayor parte de ellas entraban por las fronteras españolas. España es además un país que ya fue tocado por el primer comunismo. Estuvo la guerra civil, y España sobre todo hizo trascender a los comunistas, pese al carácter criminal que les merece, en su sistema liberal de democracia liberal, o sea, en su transición. Esas cuestiones hacen que España, para el tercer comunismo, sea una joya. Tal es así que ya desde tiempos de Franco y progresivamente durante todos los gobiernos españoles se ha establecido una red de agentes castristas que opera en toda la península. Esta red es permisiva por parte de los gobiernos, y de los políticos, y me consta que mucha gente de las fuerzas y cuerpos de seguridad española se siente frustrado ante esta situación. ¿Qué hace la inteligencia castrista en este terreno? En este momento está siendo usado por, obviamente, la inteligencia chavista. ¿Qué hace la inteligencia castrista? Lo primero que hace ante todo es controlar las colonias exiliadas. El control de las colonias exiliadas está intentando de que a aquellos grupos o aquellos individuos que tengan una determinada, que resalten, no puedan arrastrar políticamente opiniones nativas que puedan conducir al establecimiento de políticas contra ellos. Eso en primer lugar. ¿De qué manera lo hacen? Creando toda una red asociativa, supuestamente del exilio, que tiene un lenguaje suave y un lenguaje comunicador con esas dictaduras. También, obviamente, creando lenguajes extremos y un largo etcétera. Aquí, después, hay una serie de imágenes que están relacionadas con todo lo que estoy diciendo, y me perdonan porque no pudimos hacer una progresión de ellas, pero aquí, en estas imágenes, al final, cuando empiece el debate, ustedes podrán preguntar sobre alguna de ellas, y aquí en estas hay 2 o 3 fotografías donde se han captado agentes trabajando en suelo español. Cuando llegó la crisis, vino Podemos. Podemos no es una eclosión natural de descontento de la ciudadanía real española. Podemos es alguien que viene de fuera. En el ordenamiento jurídico militar español está muy claro. Colaboración o trabajo para potencia o gobierno extranjero que quiere dañar a España. Desde hace mucho tiempo se viene preparando esto. El castrismo, no los chavistas, el castrismo, durante muchos años intentó hipotecar los parlamentos autonómicos con la esperanza de que los partidos autonómicos, abertzales, etcétera, nacionalistas, comunistas, llegaran al Parlamento Nacional. Pero esto siempre fracasó. Con la crisis liberal en España, no es una crisis económica, es una crisis liberal, no me extenderé mucho por razones de tiempo. Con la crisis liberal en España hubo un estallido de descontento popular, civil. Y ese estallido fue inmediatamente seguido por los servicios de inteligencia. Ya se estaba preparando a esta formación que se preparaba ya desde Venezuela y que durante muchos años, 6 años antes de la crisis, ya recibía líneas de financiación, y que hay denuncias de partidos venezolanos ante la Embajada Española en Caracas. ¿Qué tenemos aquí hoy por hoy? Tenemos a una invasión del tercer comunismo.
Si en un momento dado, ante la crisis, los ciudadanos espontáneamente en España se hubieran organizado bajo un partido, sea de la tendencia política que sea, y hubieran llegado realmente al Parlamento Nacional por sí mismos, hubiera sido entonces un fenómeno propiamente español y una reacción a la problemática española. Pero esto no es así. Ya sabemos que el sistema jurídico español, en cuanto a lo que es el derecho electoral, establece muchas barreras que no dejan que la ciudadanía haga política activa. Si la ciudadanía hiciera en este momento, y esa es la solución quizás al cierre de la intervención anterior, si la ciudadanía hiciera política activa, en este momento todo ese voto flotante que tienen estos enviados del castrochavismo, el enclenque de la muleta, todo ese voto flotante con el cual han llegado al Parlamento, que no es un voto comunista, que no es un voto ideológico, es un voto simplemente descontento, que podía ir a cualquier otro partido político si hicieran los deberes, se le arrebataría y saldría de las instituciones. Aquí hay una serie de fotos, no me puedo extender más, hay una serie de fotos donde se ve cómo desde las instituciones se acude a la división de la sociedad española como un elemento necesario para establecer determinadas políticas de urgencia que van a venir, como la campaña de Podemos sobre la mal llamada economía social. Están ahí en esas fotos y se está haciendo incluso ahora desde el Ayuntamiento de La Coruña, que es, como ya saben, es la misma marca. Yo quisiera que por favor, al terminar, se quedaran con las imágenes que hay, hicieran preguntas y en un momento dado mostramos unas imágenes donde se puede ver cómo opera el enemigo, nuestro enemigo, en territorio español. Gracias. Buenas tardes, noches ya a todos. Gracias por venir. Mi nombre es Gustavo Nac. Soy nacido en Venezuela. Mi padre, quien me crió, es húngaro. Vine huyendo del comunismo en el año 40 y algo, que salió de Hungría. Fue a Venezuela. Y estoy hoy aquí porque no quiero que mis hijos ni mis nietos sufran lo que él y yo hemos sufrido. Yo no voy a hablar de historia porque poco sé de historia, solo sé la mía, pero sí les puedo decir que estoy aquí para hacer un aviso a España entera, no solamente a los venezolanos, porque a los venezolanos no tengo absolutamente nada que contarles, porque ellos lo han vivido en sus carnes lo que nos está pasando. Más que todo, quiero avisar a España entera de que el monstruo está aquí, está cerca, lo tenemos en el ayuntamiento, en el otro ayuntamiento vecino. No crean que esto es un juego, esto es algo muy serio. Lo que nosotros sufrimos, lo pueden sufrir aquí. Y es verdad lo que dijo Frank, y lo viví yo cuando decíamos dentro de Venezuela, esto no va a pasar aquí, porque esto es Venezuela, no es Cuba. Cuba es una isla y ciertamente lo hacíamos incluso con una manera como que, bueno, aquello es menos, esto es más y aquí no va a pasar. Está sucediendo lo mismo aquí. No es que despreciemos a Venezuela y digamos, no, en España no va a pasar porque España es mejor o peor. El problema no es ese, el problema es que los indicativos nos están enseñando otras cosas. El llamado es para todos los españoles. Lo que se viene, si no nos ponemos a trabajar, lo que se nos viene encima es grave. Tan grave como que esta gente, que llamémoslo como lo queramos llamar, matan gente, asesinan, torturan, y lo digo con mucha base, dentro de este mismo recinto,
hay una persona torturada. Fue torturada por ellos, no les estoy mintiendo. Todo lo que está sucediendo allá es la pura verdad, o sea, aquí no hay ninguna mentira ni hay nada que ocultar. Todo lo que salen en la prensa es verdad. España, como lo dijo bien Fran, les interesa mucho porque es la puerta a Europa. A ver, señores, muchos españoles, muchos portugueses, muchos europeos fueron a Latinoamérica. Eso no, lo sabemos todos. Vivieron allá durante muchos años. La mayoría de los países latinoamericanos hablan español. España, de cierto modo, pertenece a aquello y aquello pertenece a España. Esta gente formuló hace muchos años una red, no solamente ideológicamente, que ellos entran de una manera diciendo que son muy demócratas, luego se cambian, se mutan un poco y dicen que son socialistas light, luego ya se ponen un poco más fuerte cuando ya tienen el cotarro bien agarrado y dicen que son socialistas de los buenos, y luego terminan diciendo que son comunistas de los mejores. No se dejen engañar, esto es así y es la verdad. Y esta gente les va a decir siempre lo que quieren escuchar, lo mejor que les puede pasar por sus oídos, lo van a decir. Solamente con la intención de convencerlos. Hasta el punto de, y les digo un ejemplo de hace 2 días, me llegó una persona adepta a Podemos y me dijo lo siguiente. Me dijo, yo sé más de tu país que tú. Yo le digo, pues no lo creo. Y me dice, sí. Incluso te puedo decir más, y se quiso ir con esa, me dijo, en Venezuela, antes de Chávez, se importaba absolutamente todo, y esto que lo escuchen todos los venezolanos para que lo sepan también. Se importaba todo, allá no se producía nada, allá no se producía azúcar, es más, importaban hasta la harina de trigo. Y antes de que se fuera, yo le dije, mira, estás totalmente errado, Venezuela, con todo y que no somos un país europeo, pero en Venezuela había un desarrollo increíble. Habían industrias, pero como no tienen idea de los que no han ido para allá, habían empresas y se exportaba café, leche, carne, se exportaba todo lo que ahora se importa, pero se importa por ellos para poder trabajar todo lo que es el dinero que entra por allí. Pero bueno, esto no es lo importante es que esta gente montó una red de narcotráfico en Latinoamérica. Invadieron casi todos los países de Latinoamérica. Y cuando digo casi todos, digo el 80% de los países en Latinoamérica. ¿Qué les interesa ahora? 3 países, señores. A esta gente le interesa solo 3 países para ya coronar todo. Le interesa España porque es la puerta a Europa. Les interesa México como mayor mercado de la droga. Y les interesa Colombia como mayor productor de droga. Allí los tienen, miren a las FARC donde están tratando de entrar, bueno, mejor dicho, ya entraron a la política en Colombia. Y desde allí quieren implosionar todo. Allí tienen en Colombia, en México, tratando de entrar de la misma manera. Entran por la política y desde dentro implosionan todo. Aquí tenemos a esta gente intentando entrar y cuando entren y tengan una micra de poder, yo les digo una cosa y se lo voy a decir muy claro. Esta gente con una micra de poder hace más que todos nosotros con una ametralladora. Así de claro se los pongo. España, podéis perder vuestra constitución, podéis perder vuestra libertad, podéis perder vuestros hijos, vuestra familia, vuestra tranquilidad, vuestra comida. Se los aseguro que la podéis perder. Y lo más lamentable yo estoy muy triste de todo esto que está pasando. Primero por la comunidad venezolana, pues está un poco como que no pasa pero no, ¿qué hay? No sabemos qué hacer. Yo hablo por el exilio de todos los venezolanos que estamos aquí. Como España como el segundo país que nos acogió, que a la edad que tengo es mi país también, ahora por todos los años que tengo. Podemos perder todo. Y yo lo lamentaría mucho por mí, pero más por todos los españoles que no hicierais nada. Coger mis maletas e irme a otro país.
Es un llamado de desesperado, de verdad, no lo toméis a juego. Esta gente es la bestia total. Esta gente viene a por vosotros. No hay más que pensar. Un llamado a ustedes, atentos, por favor, no bajéis la guardia. Un llamado a todos los venezolanos que estamos aquí en España, no nos quedemos tranquilos que los tenemos aquí otra vez. A todos los latinoamericanos, colombianos, nicaragüenses, bolivianos, vamos a unirnos y no nos dejemos quitar lo poco que nos queda, porque vienen a por nosotros. Muchas gracias. Bien, por último queremos mostrar nuestro agradecimiento, en primer lugar al Casino, por habernos cedido sus magníficas instalaciones, a Fran y Santiago por haber aceptado nuestra invitación y a todos ustedes por su asistencia. Y para finalizar, como hacemos siempre con todos los actos organizados por Foro LC, asistiremos en silencio a la audición del himno nacional. Muchas gracias. La ronda de preguntas. ¿Cómo? La ronda de preguntas. Perdón. Sí, si alguien, es que vamos un poco más de tiempo, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta a los intervinientes, puede hacerlo. Yo quería, por favor, si podían ampliar un poquito eso sobre lo que dijo de los agentes extranjeros trabajando en nuestro territorio, por favor. Sí. Sí. Estos son. Ya sabemos quién es el alcalde de Oleiros. No se ve, se tiene que apagar esta luz. No se ve. Si no, Pues apaga entonces. Se ve mejor así. Bueno, ya sabemos quién es el alcalde de Oleiros. Para nosotros, un enemigo. El alcalde de Oleiros, en una de las inauguraciones en el municipio, tenía a todo un equipo que se dedicaba a proteger la inauguración de las protestas que podían hacer el exilio y también los propios ciudadanos. Porque estos dos sujetos que ven aquí, son agentes de la seguridad del Estado cubano. Estos dos sujetos vienen, como todos, vienen siempre por las embajadas y por los consulados. Normalmente vienen bajo la cobertura de una asociación que es o económica o cultural y que trabaja codo con codo con el alcalde de Oleiros. No me extenderé más porque hay mucho que hablar de ahí. Esto, en este momento estaban sacándole foto a todo el exilio que estaba protestando ante la colocación del monumento al Che Guevara en Oleiros. Bien. Espera, el anterior, ese. ¿Se puede ampliar? Sí. Fíjense en estas tres personas de ahí. Esas tres personas de ahí. Es que ya tienen que ver con Esas tres personas de ahí son del Servicio de Inteligencia venezolano. El Servicio de Inteligencia venezolano está utilizando toda la red más que nada porque ahora les interesa hacer un trabajo social, no solamente en la red asociativa que hay en Galicia y en toda España, para que apoyen todo cuanto se va a decir a partir de ahora en el Parlamento Nacional por esa formación ad latere de el Castro Chávez. Podemos. Ahí lo estoy. Hay fotos, sí, déjale. No son las fotos más representativas. Ya sabemos que el alcalde de Oleiros hace
terrorismo de comunicación. El alcalde de Oreiro va todos los años, varias veces a Cuba a recibir información. Tiene en Cuba propiedades. El alcalde de Oreiro, lo dice el Memorial Cubano, desde Estados Unidos, es un agente de Fidel Castro. Pero esto es lo que está haciendo la Marea Roja de La Coleta en el Ayuntamiento de La Coruña. La mayoría de los fondos, la ciudad completa se cae a pedazos. Cuidamos tu barrio, es una de las campañas que están haciendo, y sin embargo consiste en poner una cartelería por toda la ciudad, generando expectativas en los ciudadanos, poniendo vallajes de obras, después retiran los vallajes de las obras y no hacen absolutamente nada. Esto es la propaganda marxista-leninista que está haciendo la Marea Roja de La Coleta en el ayuntamiento. En una plaza de La Coruña hace un montaje donde hay toda una apología del comunismo. Perdón, deja esto y la otra, no, la anterior. ¿Cuál? Esta. Eso es dentro de, bueno, como ves, ellos no cuentan los asesinatos. Estamos hablando, dicen las estadísticas oficiales que se habla de 87.000 españoles asesinados en la zona ocupada durante la Guerra Civil, pero no es así, es mucho más. Ellos aquí relacionan a la gente que se fusiló por actos de guerra y que fueron juzgados y se fusiló por actos de guerra por parte del franquismo. Sin embargo, ahí tienen Paracuellos y ahí tienen las checas de Madrid. Bien, déjate aquí. Esto ha salido mucho en prensa y este es uno de los artículos que quizás en un momento dado fue seguido por los lectores aquí, pero como pasa la cinética de las informaciones, no queda en la mente social. Esto es la prueba de que esta gente realmente está adoctrinada y entrenada incluso para verbalizar las comunicaciones políticas en esta España en crisis. Aquí, si en este artículo y después yendo un poco más y sabiendo qué hizo Podemos en Venezuela antes de la crisis 2013-2014, tenemos que esta gente estuvieron constantemente haciendo actos políticos y estos actos políticos se hacían en Caracas, en Venezuela. Incluso en Caracas tenían un despacho para ellos y todo, no pagaban nada, todo se lo pagaba el gobierno venezolano mientras estuvieron ahí. En 6 años hay una denuncia por el Partido Sociocristiano Venezolano, hay una denuncia ante la Embajada Española, hay una denuncia con algunos certificados probatorios que se está hablando ya de 11 millones de euros de financiación. Estamos hablando de un dinero que es el dinero más corrupto de todos los dineros, un dinero que está manchado de sangre por la represión de un pueblo, un dinero que nace de la droga, un dinero que nace de las expropiaciones forzosas, un dinero con el cual se favorece esta gente. Una cosita más que para que les quede también como inciso, la campaña que están haciendo ellos allá en Venezuela ahora mismo es ubica tu casa. ¿Saben cómo es? Le dicen a los adeptos a ellos que ubiquen una casa de la gente que los apátridas, como lo dicen ellos, que vivimos fuera, que la pillen, que el gobierno se la regale. Eso es la campaña que están haciendo ahora actualmente. Yo tengo mi casa allá, pero yo me iría solamente a defender mi casa, porque esa es la campaña que están haciendo ahora, para que ustedes vean la calaña de esta gente. Pasa a ver algunas... ¿puedes abrir un momento? Porque quiero que la gente vea una fotografía muy
significativa. Estos son cosas que podíamos saltarle un poco. Déjale. Bien. En esta fotografía, puedes poner, alternar las fotografías más o menos parecidas a esta. Esta es la regata de los grandes veleros 2013. La regata de los grandes veleros que hace cada 4 años Canela Coruña. Este es el buque de escuela de la Armada del régimen venezolano. Aquí, estos son los marineros y el camarero. Aquí se le está dando una recepción a la izquierda local, fundamentalmente Podemos y La Marea. Están recibiendo instrucciones de cómo abordar los cambios políticos desde las instituciones locales, en este caso, porque se habla del Ayuntamiento de La Coruña. Nosotros tenemos algunas fuentes que no podemos decir, que tienen que ver con la administración, pero es así, aquí, en suelo español. Quiero que sepan una cosa, por la ínfima parte de estas cosas, en Cuba y en Venezuela, te juzgan por alta traición a la patria y te matan. No te hacen siquiera un juicio, te matan, te asesinan. Aquí es permisivo por una de las deficiencias que hay en la lucha del comunismo, que es la permisibilidad que tienen los gobiernos españoles ante esto. La verdad es que el sistema liberal poco puede hacer con el ordenamiento jurídico que tiene, pero sin necesidad de recurrir a medidas que no sean democráticas, si se quiere evitar este tipo de actos, se puede hacer. Se puede hacer, lo decimos nosotros desde el exilio y desde el estudio político que tenemos sobre la realidad de España. Eso, ahí en este momento, es un acto de conspiración. Hay más. Una pregunta más si acaso y nada más porque ya estamos sobrepasados de tiempo. Si hay alguna pregunta más, si no ya lo damos por finalizado. Bien, entonces vamos a proceder a la discusión.